grabar, no se les olvide las cámaras y empecemos con nuestro proceso. Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, ayer vimos para qué funcionaban todas esas herramientas, todo lo que había alrededor y demás acá en el AutoCAD. Vamos a ver en este momento lo que son las herramientas. Como les comenté ayer, AutoCAD es una herramienta, es un programa que trabaja con vectores. Si ustedes se dan cuenta en las herramientas que estamos acá trabajando, parte las construcciones geométricas de puntos. Vamos a ver nuestra primera herramienta que se llama línea. Entonces, cuando le doy clic a la herramienta, queda mi cursor y como lo ven en el centro de la pantalla dice precise el primer punto. Acuérdense que esos son coordenadas, tienen las coordenadas de donde va a ir ubicado el elemento. Si nos acercamos al punto 0, me va a aparecer en ceros. Si nos vamos alejando, van apareciendo las coordenadas. Pero no lo veamos con coordenadas. Veámoslo con el desarrollo de nuestra cuadrícula o nuestro fondo. Empecemos. Abajo en el cuadro de texto me va a decir precise el primer punto. Le voy a dar clic. A ver, nuevamente. Voy a la herramienta, le doy clic. Ahora me dice precise el primer punto, le doy clic en cualquier lado. Pongámosle cualquier lado acá. Le doy clic. Y me dice precise el siguiente punto. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Listo, pongámoslo en cualquier otro lado. Pongámoslo por acá. Ahí al lado me va a aparecer la distancia que va teniendo este elemento. Tengo acá la distancia 10 metros. Si le apago la entrada dinámica, ya no me aparece la longitud. Entonces, si quieren que les aparezca esa longitud, activan en la parte de abajo entrada dinámica y les aparece todo esto. Entonces, ahí me dice que voy a tener a un ángulo de 40 grados una línea con longitud de 7.8. Listo, le doy clic acá. Ahora me dice, precise el punto siguiente. ¿Cómo así que el punto siguiente? Pues lo que voy a estar haciendo acá es un desarrollo de líneas con mi herramienta. Entonces, tenemos el F3 apagado, que es la herramienta que tenemos acá abajo, y le voy a prender el F3. ¿Para qué funciona el F3? El OSNAP o el Refén. Empiezo a hacer líneas y me empiezan a aparecer puntos de referencia. Puntos de referencia que también se convierten en perpendiculares, en centros, en posibles perpendiculares y así sucesivamente. Y puedo ir construyendo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una línea con puntos de referencia y hacerla sin puntos de referencia? Esta es la diferencia. Acá aparentemente están unidos. Estas dos puntas aparentemente quedaron unidas, pero si me acerco, están separadas. Con puntos de referencia. Este fue el punto final, me voy a acercar y están unificadas. Entonces, nuevamente, si hago líneas sin puntos de referencia, tengo el punto de referencia activo. Oiga, no, pero me quedó cerrada, qué bien.
Esta me quedó cerrada, vamos a hacer otra. Esos 100 puntos de referencia me puede quedar abierta. Pero cuando le activo el F3, ya instantáneamente me queda cerrada. Listo. Esta opción de las líneas también me da la opción de acá abajo, donde está mi comando de texto. El comando de texto es decir cerrarla. Cuando le doy cerrar, me cierra la línea que estaba construyendo. Listo. Sigamos con la siguiente, con polilínea. Le voy a dar clic a polilínea y voy a hacer el mismo triángulo. Le voy a decir cerrar. ¿Cuál es la diferencia entre línea y polilínea? Que cuando hago una figura geométrica con línea, quedan las líneas totalmente separadas. Y cuando lo hago con polilínea, el elemento queda totalmente unido. La diferencia entre polilínea y línea es que la polilínea queda como un elemento unificado, la polilínea queda como elementos independientes. ¿Qué más le podemos hacer a la polilínea? Siempre tengan en cuenta el cuadro de texto que les va a estar dando las órdenes en el programa. Precisa el punto inicial. Listo, quiero que parta de acá. Precisa el punto siguiente. Listo, miremos a ver este que dice. Arco, ¿cómo funciona esto? Oiga, mire que puedo crear un arco. Interesante. Miremos, a ver, otra que tengamos por acá. Miremos el de grosor. Ya no está en 000, sino pongámosle 5 centímetros. Y empieza a hacer líneas con grosor. Entonces, cuando empieza a hacer polilíneas, estas polilíneas me van a empezar a aparecer con grosor. Entonces, vuelvo a hacer la polilínea, le digo grosor y le digo, oiga, me quedó fue 19, no es 0. Porque no me recibe. Ve, no me está recibiendo el grosor de la línea. Listo. Oiga, me está haciendo quedar mal esto. Suele pasar que nos hace quedar mal el programa. Listo, ahora sí. Y ya le volví a cambiar el grosor a la línea. ¿Listo? Si se la dejan con el grosor que le dieron la orden, toda polilínea que empiece a aparecer de ahí en adelante les va a aparecer con ese grosor. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. Pero ¿cómo hacer para cambiarle el grosor solamente a una polilínea? Voy a seleccionar esta, le voy a dar clic derecho y nos aparece un nuevo menú. Ese nuevo menú le voy a decir propiedades. Y en propiedades me aparecen todas las características de la polilínea. Entre eso, grosor de la línea. Si le pongo 0, me va a aparecer, me lo va a coger. Si le ponemos la distancia el grosor que tenía antes, se la LB. Entonces, si le pongo el grosor, ahí está. Pero entonces al yo le di un comando que no tenía que darle y le puse elevación. Le puse 19, ¿qué es eso? Ahí entramos a algo que no vamos a ver todavía, que es lo de las vistas. Y esta línea quedó elevada, con una elevación de 19 metros. Listo, pero entonces eso ya lo vamos a ver más adelante. Listo, entonces la línea con elevación de 19 la volvemos a poner en 0. Y listo. Entonces, el grosor se lo puedo cambiar acá sin ningún problema. Quiero que tenga 0, ahí tiene 0. Quiero que tenga esta 5, la voy a poner 5. Y así le puedo cambiar las características a la polilínea.
a cada una sin necesidad de variar todo el dibujo. Entonces, nuevamente, línea. La línea es para crear figuras con líneas totalmente independientes. Polilínea me crea figuras haciendo un elemento totalmente unificado. ¿Cómo modifico eso? La puedo seleccionar. Ah, pero no hablamos de cómo es que se seleccionan los elementos. Importante, antes de haber empezado todo esto. Tengo diferentes maneras de seleccionar elementos. Le puedo dar clic encima. Puedo hacer un arrastre de superior a inferior hacia la derecha. O puedo hacer ese mismo selección hacia la izquierda, que esta selección negativa, o sea, hacia la izquierda, con demarcación verde, con solo tocar el elemento, va a seleccionarlo. La azul, tengo que seleccionar todo el elemento para poderlo seleccionar. Entonces, acá lo hice con la azul, con la selección azul, que es hacia abajo. Le dan un clic sencillo a un punto en la pantalla, lo sueltan y lo arrastran. Si lo mantienen oprimido, les va a aparecer este tipo de selección. Si lo mantienen oprimido. Si lo dejan suelto, les va a aparecer un recuadro. Tipos de selección. Entonces, la polilínea, la línea me los deja por separado, la polilínea me los deja unificados. Para cambiar las propiedades a la línea, le doy clic izquierdo, clic derecho, propiedades, y acá tengo las propiedades. Listo, entonces vamos a abrir nuestro Word. Y en nuestro Word vamos a edit Paul, espérenme un segundito que no me acuerdo el comando en español. Sí. Y vamos a trabajar el comando edit Paul. ¿De qué sirve este comando edit Paul? Editar polilíneas. Entonces, ¿de esto de qué nos sirve para el trabajo? Entonces tenemos esta polilínea de acá. Vamos a hacer una más grande. Cuando le doy el comando, escribo edit Paul en mi pantalla, le doy enter, me dice designe la polilínea que quiere cambiar, esta. Ahora, ¿qué quiere hacer? Cerrarla, juntarla, cambiarle el grosor, editar los vértices, curvarla, volverla una polilínea curva, anular, ¿qué quiere? Volvámoslo a una S-peline. Enter. ¿Qué hice ahí? Convertí la polilínea en curvas, más no obstante sigue manteniendo los mismos vértices. Sigue manteniendo los mismos vértices. Que se me abrió la ayuda del AutoCAD, listo. Aunque ya se los cambié la... no, qué pena con ustedes. Avísenme cuando la estén barrando. Bueno, buenos días, no me funcionó el micrófono. Listo, Laura. Entonces ya la cambié. Entonces, hacemos la polilínea. Entonces tenemos esta polilínea y le decimos edit pol. Nos dice designe la polilínea. Voy a seleccionar la polilínea. Ahora me va a decir, la quiere cerrar, juntar, darle grosor, editar vértices, pongámosle curvar. Acá cuando les aparece una letra en mayúscula azul, esa es la letra que pueden utilizar como comando. ¿Listo? Pero acá démosle clic en este punto. Que no iba para acá, sino iba para curvarla. Selecciono y le voy a decir cúrvela. Y me generó curvas. ¿Desde dónde? Desde los puntos que teníamos
generando los vértices imaginarios, partiendo de un ejes imaginarios para generar las curvas. Esta es un poco compleja de utilizar, es más fácil volverla polilínea curva. Vamos a volverla polilínea curva. ¿Cómo funciona? Le doy Edit Pol, selecciono la polilínea, le digo SP Line, Enter, y tengo mi polilínea curva. Y le puedo modificar los vértices. Oiga, pero el profesor nos está diciendo que eso de qué vértices y todo, ¿cómo funciona eso? ¿Se acuerdan que hablábamos ayer que el AutoCAD es un programa de vectores? Entonces los vectores son aquellos puntos que están uniendo las líneas, que también los entendemos como los vectores de el dibujo. Entonces, estos vectores son estos punticos azules, estos vértices, estos vectores, son estos punticos que están haciendo la construcción del elemento. ¿Y cómo hago para modificarlo? Selecciono un vector y lo muevo. Selecciono un vector y lo muevo. ¿Listo? Lo mismo si estuviéramos en la polilínea normal. Selecciono un vector y lo muevo. Pero entonces, acuérdense que esta línea la hicimos partiendo de acá, suba, baje y venga. Entonces, ¿cómo funciona una herramienta adicional de esto de polilínea? Le doy acá, uno de los vértices, y ahí me dice, ¿qué quiere hacer? Estirarlo, añadirlo o eliminarlo. Quiero añadir uno. Entonces, ¿hacia dónde me lo añadió? Acuérdense el recorrido que hicimos. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. Enter. Entonces, si doy acá, me selecciono este vértice y le doy añadir, me lo va a seleccionar entre la unión de estas dos. Añadir vértice, lo pone entre esas dos. ¿Por qué lo pone entre esas dos? Porque sigue la secuencia. Entonces me voy a ir, ahora que no me acuerdo si acá permite hacer añadidas. Acá no permite hacer añadir vértices, pero acá sí, porque es polilínea recta. Le digo añadir vértice y lo añado. Añadir vértice, lo añado. Acá. No me permite por eso el primero, pero añadir vértice, y si lo cruzo, ahí me lo va poniendo. Ahí, añadir vértice y lo cuadramos. Listo, la polilínea es de los elementos más importantes para la construcción de elementos geométricos. ¿Por qué? Vámonos a pasar al círculo. Ya volvemos a la polilínea. Pasemos al círculo. ¿Cómo funciona el círculo? Bueno, el círculo tiene un menú desplegable que me va a permitir hacer círculos con radio, con diámetro de 2 puntos, de 3 puntos, con tangentes, a radio, con 3 tangentes y toda la cosa. Vamos a centrarnos en los dos primeros. Entonces le voy a dar clic a mi herramienta de círculo. Me dice, precisa el punto central del círculo. Listo, acá lo quiero. Ahora, precisa el radio. Para que acepte la orden, tengo que mover el cursor hacia donde quiero que se proyecte el radio. Precisa el radio, ¿de cuánto lo quiero? Ahí me marca que mide 300 metros. Eso es bastante, pongámosle 50 metros de radio. ¿Qué es el radio? La mitad de una circunferencia. El diámetro es la unión de los dos radios.
Entonces vamos a darle el radio de 50. ¿Cómo escribo 50? 50, sencillo, enter. Y como tenemos nuestra entrada dinámica prendida, vamos a ver de cuánto nos quedó el radio, de 50. Ahí nos aparece. Entonces, círculo, selecciono un centro, muevo el cursor, muevo el mouse y me dice precisa el radio. Lo voy a poner de 100 metros. 100, enter. Y ahí lo tengo. Un círculo con 100 metros de radio. O sea que en la totalidad tiene 200 metros. ¿Qué puede ser un círculo de 200 metros? Tal vez una cancha de fútbol. Y acá en el centro estaría la canchita. Digamos que esa es la cancha. Tal vez. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, círculo. Pero ¿qué pasa si acá le digo círculo con diámetro? Precisa el punto central. Ahora precisa el radio del círculo, diámetro, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Lo estoy haciendo con diámetro. Quiero que mi círculo quede igual al que hicimos con radio de 100 metros. ¿Qué distancia tendría que meterle? 200. 200. ¿Por qué 200? Porque el diámetro son 2 radios. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Hagan todas las preguntas que necesiten. Profe, yo quería saber si pues a medida que vamos avanzando nos va dejando ejercicios como para poner en práctica, profe. Claro, ahorita a lo que terminemos las herramientas, ustedes hoy van a tener un tiempo libre para que le cacharreen y me vayan haciendo preguntas. ¿Listo? Pero inicialmente, ahorita lo único que podrían hacer en este momento, sin afectar la moral y buenas costumbres del mundo, lo único que en este momento podrían hacer aquellos que es la primera vez que toman el archivo son mamarrachos. O sea que primero intentamos las herramientas para poder hacer algo. Porque con polilínea vamos a hacer un dibujo ya definido. Precisa el primer punto. Listo. No lo quiero que vaya sin control. Entonces, le voy a prender el F8 para que vaya en relación a la ortogonalidad. Y le digo, quiero que tenga 20 metros de ancho. 20. Quiero que tenga 50 de altura. 50. Quiero que tenga 20 de ancho y quiero que cierre. Acá donde dice cerrar. Ahí ya hicimos un cuadrado con medidas exactas. ¿Listo? A diferencia si lo hiciéramos al ojo y nos queda sin unas medidas casi exactas. ¿Listo? Entonces, a este otro elemento que tenemos acá, ¿qué le podría hacer? Un círculo. A este elemento, ¿qué le podría hacer? Otro círculo. Y vamos entendiendo la herramienta. ¿Listo? Pero miremos el restante para poderlos dejar sueltos para que puedan entender esta primera parte de dibujo. No este restante donde tenemos ya las polilíneas y demás, sino las básicas del dibujo. Entonces, en círculo tenemos dos opciones, el círculo con radio o el círculo con diámetro. También tenemos el de 2 puntos, que el de 2 puntos lo tenemos ya cuando tenemos referencia a objetos. El de 3 puntos, que nos marca con radios, y lo vamos teniendo con puntos tangentes de referencia.
ya son un poco más complicados de entender, así que quedémonos con los de radio y con el de diámetro. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas de línea, polilínea, círculo de diámetro y radio? Listo, perfecto. Entonces, imaginémonos que esta era nuestra construcción. Y acá sobre esta construcción me voy a imaginar que esto es una linda casita. Una linda casita de 20 por 50. Donde a mi linda casita quiero hacerle un domo. Listo, puedo hacer esto, toda la cosa, bien chévere. Pero, digamos que este domo ya tiene una altura demasiado grande. Vamos a hacerlo con las herramientas básicas. Hemos visto, tiene una altura de 10 metros. Yo no lo quiero de 10 metros porque es muy alto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Disminuirlo? No, no lo puedo disminuir. Aparece la herramienta de arco. Entonces, puedo hacerlo sencillo. Con una altura de 4 metros, enter, hacer un arco de 3 puntos, que es el que viene por defecto. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Y ya cojo, borro esta línea y ya tengo entonces mi edificio con una pequeña marquesina bien bonita, policarbonato, todas las cosas y bien chéveres. Entonces, si lo hago al ojo, entonces no me quedaría una altura totalmente definida. Que marcar que tendría de una altura de 10 metros con 32. Entonces, el arco de 3 puntos, ¿cómo funciona? Punto inicial, al punto de altura y centro y punto final. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar con este elemento? Tengo mi punto de centro, mi punto final, pero además de eso va a aparecer un punto central. Ese punto central de qué me va, de qué se trata. Es como si estuviera haciendo una circunferencia. Entonces tendría, en este caso, con nuestro arco, punto inicial de la mitad, punto final y centro. Lo mismo sucede con los arcos. Si es un arco bastante pando, bastante chato, el centro les va a aparecer mucho más abajo. Si cogemos, hacemos el centro de esto, ahí aparece. ¿Listo? Entonces, arcos. Nuevamente. Para hacer un arco sin enredarnos tanto, sin meterle tantas proyecciones, lo primero que podemos hacer es marcar una distancia de ancho, marcar una altura y proyectarlo. Con eso ya hacemos un arco mucho más sencillo. Si no tenemos las proyecciones de los elementos base, nos quedan un elemento sin unas dimensiones claras y específicas. Vamos a ver, no le vamos a ver, no, ya el resto de acá son un poquitico más complejos, quedémonos con el de 3 puntos. Entonces, acuérdense lo que les decía de las herramientas de acá al lado. Acuérdense lo que les decía de las herramientas de acá al lado. Donde nuestra manito la podemos dar dándole clic al botón central del mouse y poder recorrer por toda la pantalla. Y nuestra extensión se la podemos dar dándole doble clic al botón central del mouse. Y nos acerca a todo el dibujo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo, perfecto. Pasemos con la herramienta de rectángulo. Listo. La herramienta de rectángulo que vemos acá, si le damos clic a esa, nos va a aparecer rectángulos y polígonos. Vámonos primero con rectángulo. Entonces, ¿cómo qué orden nos va a aparecer? Precise, primer punto de esquina. Listo, quiero que sea
acá, no lo estoy referenciando, lo estoy poniendo en el otro lado. Ahora precise la esquina opuesta o precise el área que le quiere dar a su elemento o precise la rotación. Quiero precisarle las cotas. ¿Qué son las cotas? Las medidas. Quiero precisarle las medidas. Entonces acuérdense lo que les decía ayer. Primero se selecciona la base, luego la altura. No se les olvide eso. Primero la base, luego la altura. Entonces vamos a darle una longitud de base. Quiero darle una longitud de base de 30 metros. Escribo 30, Enter. Ahora una longitud de altura. ¿Qué longitud de altura le doy? Démosle 50. 50, Enter. Ahí tengo mi elemento. Ahora, me va a preguntar, ¿dónde quiere su rectángulo? Le van a dar clic en la posición que lo deseen y listo. Entonces, clica la herramienta, primer punto, meten las medidas acá en cotas, le dicen 10, Enter, por 60, Enter, y clic. ¿Para qué clic? Para aceptar la orden. Y ahí tienen su elemento de 60 por 10. ¿Qué puede ser un elemento de 60 por 10? A ver, un espacio que no sea arquitectura. Tal vez la cabina de un avión. Sí, digamos que podría ser la cabina de un avión. 60 por 10 metros. Miren que estamos hablando de cosas muy grandes. ¿Cierto? Entonces, el rectángulo también, ¿cómo lo pueden hacer? Con polilínea. Marcan primer punto, tienen el F8, le dicen 60, hacia este lado 10, hacia arriba 60, y le digo cierre. Y pude hacer mi rectángulo. Solamente que con la polilínea, acá digamos tenemos una aparente perpendicularidad ahí, y le digo haga un arco que vaya hasta acá. Enter. La polilínea me va a permitir hacer más y más y más cosas bajando la cantidad de procesos. Pero bueno, estábamos en rectángulo. ¿Preguntas con el rectángulo? Listo. Ahora nos vamos a polígonos. Entonces el polígono resulta que le va a decir, la orden que le va a dar acá es, primero dígame cuántos lados quiere. Listo. No vamos a hacerlo de 4, pues porque el polígono de 4 es un cuadrado y no nos interesa hacer un cuadrado. Número de lados, hagamos el de 5 lados, el pentágono. Sí, le doy 5, Enter. Listo, ahora precise el centro del polígono. Vamos a buscar este centro, me paro con el F3 prendido, paso por encima del arco y selecciono el centro. Ahora, esto de inscrito y circunscrito, ¿qué es? Listo, vamos a ver las diferencias. Quiero que esté inscrito en el círculo. Y ahí estuvo. Oiga, qué maravilla. ¿Qué significa inscrito? Vamos a verlo otra vez. Precisa el centro, circunscrito. Oiga, porque me dio de 3 lados. Este de 5, centro, circunscrito, acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de inscrito y circunscrito? Inscrito, esperen para que no se enrede, hago el círculo completo. Inscrito está dentro, del círculo, circunscrito está por fuera del círculo.
donde sus vértices, sus elementos, sus esquinas tocan con el círculo y el circunscrito, sus centros tocan el círculo. Ahí está la diferencia de inscrito y circunscrito. Entonces, si ustedes se acuerdan, entonces tenemos nuestro círculo. Voy a hacer una herramienta acá. Voy a hacer algo acá sencillo. Ya vamos a ver más, ya vamos a ver ahorita esta, bueno, hoy no, esta herramienta. Donde tengo cantidad de elementos, 360. Eso es un transportador. Tiene 360 grados. El pentágono que vemos acá, hecho, es un elemento que está inscrito en un círculo y el círculo es como si fuera nuestro transportador. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos una figura de estas es dividir 360 grados que tiene el círculo por la cantidad de lados que quiera tener. Entonces vamos a hacer una fórmula matemática súper experta, súper profunda, súper especializada, que es 360 dividido 5. ¿Cuánto me dio? 72. Entonces, cada 72 grados de acá, usted va a hacer un punto. Entonces, son 72 por 2, 72 por 2 me da 144. El primer punto lo pone a 72 grados, el siguiente a 144, el siguiente lo pone a 216, el siguiente a 288 y pues el siguiente a 360. Y con eso les da el pentágono. 5 lados, precisa el centro, inscrito, acá. Y entonces resulta que cuando ustedes lo hagan en hoja, que no sepan hacer un polígono, una figura geométrica de estas, lo único que tienen que hacer es cada 72 grados poner un punto para poder hacer su figura geométrica, su unión de puntos. Vamos a hacerlo, pero con 8. Vamos a hacer un octágono. Precisa el centro, este es el centro, inscrito en ese círculo, y ahí quedó mi octágono. Si le doy 360 dividido 8, me va a decir que cada 45 grados tengo que hacer un punto. Vamos a ver si eso es verdad. Estoy acá. Entonces, este punto con este punto con este punto, este punto y con este punto. Ah, tomé un punto mal. Borro este. Ya, borré el pentágono que me hizo enredar. Acá. Listo, ahora sí. Este con este. Ahora sí, miremos nuestra cuota rápida que no las hemos visto todavía. Ángulos de aquí a acá. 45. Oiga, era cierto eso. Miremos otro. De aquí a acá. Oiga, que sí es verdad. Si ven qué sencillo es hacer un... si ven qué sencillo es hacer una figura geométrica de esas, es demasiado sencillo. Acá el AutoCAD nos lo facilita mucho, pero cuando lo estén haciendo en papel, lo único que tienen que hacer es hacer la circunferencia, dividir la circunferencia por los números de lado. Esos números les va a sacar la cantidad de espacios que tienen que dejar y después unirlo con líneas. Vamos a hacerlo con uno de los que son más extraños.
bueno, el de 9 lados, se me olvidó el de 9 lados. Uno de 9 lados, precisa el centro, inscrito, ¿hasta dónde lo quiere? Hasta acá. Y el de 9 lados, ahí quedó. Sin necesidad de que sea una figura totalmente extraña. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo fuera de este círculo. Indique el centro. Indique el número de lados. Vamos a hacerlo de 7, el octágono. Precise el centro, acá. Inscrito, sí. Ahora me dice, precise el radio del círculo. Ok, lo quiero de 20 metros. 20, enter. Y ahí me quedó el heptágono con un radio de, bueno, acá no me lo muestran, con un radio de 20 metros. ¿Listo? Construcciones geométricas. Y como la geometría tiene que ver en todos los factores de la vida, de aquí nos parte el entendimiento de la geometría. ¿Preguntas? 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 No, profe. Listo. ¿Juan Pablo va a hacer una pregunta? ¿No? Ok. Entonces No, señor, profe. escojamos por la magnífica dedocracia. Escojamos a Yelixa, que ayer no nos acompañó. Señora Rojas, Sí, ¿cómo se profe. encuentra usted el día de hoy? Bien, profe. ¿Por qué no nos acompañó el día de ayer? Es que tenían problemas de internet. No pude conectarme. Listo, me alegra que lo haya podido solucionar. ¿Usted tiene claro? Profe, Apagó el micrófono. ¿Tiene ya. claro? Pues ahí voy anotando, profe. Sí, un poco. No, pero su operador de internet es claro. No, es Tigo. ¿Y qué es peor, claro o Tigo? La verdad no he tenido claro. Siempre Tigo y ETV. ¿Y le ha ido bien? Sí, pues ahorita tengo Tigo. Es que ha estado un poco malo estos días, pero pues Bueno, ahí vamos. acá tenemos claro y molesta Mucho. 12 de cada 10 veces. ¿Usted cómo le parece que algo moleste 12 de cada 10 veces? Malo, profe. Algo terrible, ¿cierto? Sí. Solamente que es el que mejor cobertura ofrece. Estamos fregados. Pero bueno, no importa. Yelixa. ¿Yelixa o señora Rojas? ¿Cómo quiere que le diga? Yelixa. Yelixa, dame un favor. A mí se me olvidó, en este momento no tengo claro, cómo hacer una figura de estas geométricas. Entonces, ¿me puede colaborar con eso? Dame. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El punto de referencia donde lo... Pero no, ¿qué es lo primero que hago? Mire que yo no, ¿qué hago? ¿Qué selecciono? ¿Qué hago? Darle clic, profe, para... ¿Darle clic a qué? Para dar el punto de referencia, ¿no? Donde se va a ¿Darle hacer. clic a qué? A la pantalla. A la Okay. herramienta. Es importantísimo Sí. hablar de la herramienta. ¿Ahora qué me va a decir? ¿Ahora qué hago? Dice que indique el número de lados. ¿Y de cuántos lados lo quiere? De 6, puede ser. De 6. ¿Ahora qué hago? Ya escribí 6. Le da Enter, profe. Enter. ¿Y ahora qué hago? Dice que toca, espérame. Mira ahí las órdenes que estáis dándole el AutoCAD en la pantalla. Centro del polígono. Ya le hice de los lados, ¿cierto? Ya leí la cantidad de lados. Precise el centro. Darle dónde lo ¿Clic? queremos. Digamos ahí, dale clic, profe. Listo, le doy clic acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es la diferencia entre inscrito y circunscrito? Tocarle inscrito.
Pero ¿cuál es la diferencia entre inscrito y circunscrito? Inscrito es que va dentro del círculo y inscrito sin inscrito fuera del círculo, ¿sí? Algo Listo, así. ¿y ahora le doy inscrito entonces? Sí, Listo, ¿y ahora qué hago? espérame. Ay, se me olvidó. Ah, tocarle cuánto lo queremos, ¿sí? Sí, Por ejemplo, si yo lo quiero de, no sé, de 30, entonces le damos ahí de 30 y ya queda 30, ¿y ahora qué hago? Ya escribí 30. enter. Enter. Listo, perfecto. Estuvo sencillo, ¿cierto? Algo así, profe. Es sencillo, es de cacharrearle, Ok, es de tenerlo claro. listo, profe. Listo, excelente. Dale. Vámonos con la elipse. Vámonos con la elipse. Esperen que yo no tomé lista, no tomé asistencia. El señor Juan Pablo está. Sí. El señor Sí, señor. Jefferson Rodríguez. No está el señor Jefferson Rodríguez. El señor José. Sí, Acá profe. está. El señor Sebastián Flores. Acá Presente, está. profe. El señor Fuentes. Acá está. Presente, profe. El señor Díaz. Acá está. Laura Presente, profe. Guerrero. Presente, profe. Ah, Jason Sierra. Presente, profe. Acá está, perfecto. Y contamos hoy con la compañía de Jefferson Rodríguez. Acaba de conectar, pero no le voy a dar acceso. Entonces, nos falta nuestra compañera Yelisa Rojas. O le damos la oportunidad a ver qué excusa nos da. Profe, Jefferson ya estaba activo, sino que iba en el Sí, carro. Ah, ¿sí? Sí, señor. Bueno, espera a ver qué excusa nos da él. Jefferson, sí, yo vi ese fondo hace tiempo. Listo, pues venga, le ponemos asistencia porque sería injusto. Jefferson, ¿por qué se había desconectado? no, profe, es que me metí por acá como un lugar que no había señal y se cayó. Estoy con los datos, estoy trabajando. Ok, listo. Perfecto. Entonces, continuemos. Vámonos con la elipse. Tenemos que nuestra elipse funciona de una manera muy sencilla. Punto inicial, punto final y altura. ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo el círculo no podíamos hacer un círculo medio panchito, bien bonito, medio aplanado? Acá sí lo podemos hacer. Un círculo que no toda su circunferencia va a tener el mismo radio, sino vamos a manejar diferentes radios. Como ustedes lo pueden ver acá, uno tiene 284 metros y el otro tiene 51. Entonces, es donde lo podemos trabajar como trabajamos el arco, donde tenemos un ancho definido y una altura definida. Entonces, donde precisamos un ancho y precisamos una altura. Porque ya caí en cuenta porque la embarré. Donde tenemos un ancho y tenemos una altura. Entonces, este ancho nos va a permitir saber el radio y la altura. ¿Listo? Con eso hacemos estas elipses que la construcción geométrica de elipses en papel parte de... Espérenme si me acuerdo, porque acá tenemos que esto también se convierte en una clase de geometría descriptiva, donde partimos de estos puntos, Ahora, genero arcos que me van a partir de acá. Creo que ya la estoy embarrando. No, creo que no la estoy embarrando.
y otros círculos que van a partir de acá. Sí, la embarré con toda. En definitiva, no me acuerdo cómo se hace una elipse en papel. Pero en teoría, lo único que tenemos que tener en cuenta acá es un ancho de radio y una altura para poder generar nuestra elipse. Y acá no tenemos que hacer fórmulas, ni líneas, ni nada más para poder hacer nuestra elipse completamente definida. Que si ustedes se dan cuenta, era algo parecido a lo que estaba haciendo allá, solamente que mucho más rápido y corto. ¿Listo? Entonces, dentro de este elemento parte la construcción de este otro elemento. Eso es lo que no me acuerdo cómo hacerlo en papel, pero bueno. Entonces, nuevamente, un ancho a centro, una altura que me va a permitir hacer la construcción de mi elemento. Y vámonos con lo de sombreado. Entonces, ¿se acuerdan cuando les decía que las figuras deben estar cerradas? ¿Por qué? Ya vamos a ver una de las razones varias del por qué. Sombreado. ¿Qué es esto de sombreado? Cuando ustedes le quieren dar texturas o le quieren dar colores o demás cosas al dibujo que están desarrollando. En este caso le dimos sombreado. Bueno, acá en sombreado ustedes van a ver que tienen diferentes opciones para hacer un sombreado, un degradado, un contorno. Nos vamos primero con sombreado. En sombreado, ¿qué me va a decir? Listo, acá tengo todo este mundo de situaciones bien interesantes, bien chéveres, bien coquetas para poder hacer mi sombreado. Donde me va a decir, designe un punto. Listo. ¿Cuál es el punto? Oiga, ¿por qué este me marca y este no? ¿Qué pasa? Como está abierto, no lo marca como un elemento cerrado, como un patrón donde se pueda estar identificando. ¿Listo? Puedo hacer designación de puntos o seleccionar objetos. ¿Listo? Vamos a ver la diferencia entre puntos y objetos. Vamos a copiarlo. Listo. Designación de puntos y objetos. Por ejemplo, le voy a dar designar puntos y me va y selecciono entre líneas. Entre líneas. ¿Listo? Hago una selección entre líneas. Y al seleccionar objetos, me va a seleccionar un objeto completo. ¿Listo? Entonces, designo entre líneas y designo objetos. Entonces, vamos a borrar por acá. ¿Y cómo hago para borrar? Solo selecciono y le doy suprimir. Mucho más rápido. Entonces, ¿acá qué me va a decir? Esto de patrón. ¿Patrón qué es? Los tipos de sombreado que usted puede estar eligiendo. ¿Listo? Tenemos el ANSI 31, que son diagonales a 45 grados, que le voy a decir, designe un punto. Acá, pero ¿qué es lo que pasa? Esto me está mandando es un sólido completo. Entonces, vamos a brincar de donde se escoge el patrón, vamos a brincar hasta escala. Y acá tengo que escoger la escala del elemento para que me empiece a aparecer, para que sea visible. ¿Listo? Acá, por ejemplo, le di, agrandé en su escala 50 veces para que ya me aparecieran las líneas totalmente definidas. Si no lo agrando esa cantidad de veces, me va a aparecer el manchón como estaba al principio. ¿Listo? Entonces, este lo voy cuadrando dependiendo el elemento. Si tengo un elemento muy pequeño,
y le doy patrón de degradado, entonces tengo que, listo, ya finalicé, le doy escape, seleccionar y modificarlo hasta encontrar el patrón de degradado que me funcione para este elemento. Hoy ya se está, este se quedó pegado. Este se quedó pegado. ¿Sí? Se nos quedó pegado nuestro bonito elemento. O era más grande, o era más pequeño, no nos funciona. Listo. A veces sucede esto que por el tamaño del elemento no nos lo identifica tan fácilmente. Listo, por eso, entre otras cosas, detesto los sombreados, porque para cosas pequeñas no funciona muy bien, que digamos. O tiene una aclaración y algo para hablar ahí, Jason. Fuentes. De pronto, profe, aumentar el radio para que se note el sombreado Sí, del claro. círculo. Si lo aumentamos el radio, nos va a aparecer como el otro elemento, pero ahí estaríamos perdiendo la razón para hacer un elemento pequeño. ¿Listo? Por ejemplo, si lo vamos a hacer un rectángulo, vamos a hacer, por ejemplo, un muro que tenga con cotas 15 centímetros de ancho por 2 metros. Pues lo tenemos por acá, bien chiquito. Y le vamos a poner sombreado. Le vamos a seleccionar el elemento. Y ahí nos aparece, muy pequeño. Ahora sí, seleccionamos y lo vamos reduciendo. Lo vamos reduciendo. Lo vamos reduciendo. Y ahí ya le pudimos hacer un achurado a este elemento. Si queremos cambiar las propiedades de ese sombreado, le damos clic y nos vuelve al elemento. Por ejemplo, ángulo, quiere modificarlo para que esté no a 45 grados sino a 0. Entonces 360 menos 45, ¿cuánto da? Está como largo averiguarlo, ¿cierto? Pongámosle un número negativo, menos 45, enter. Ah, miren, nos daba 315, súper sencillo. Pero ¿qué más le puedo hacer? Digamos, le puedo decir que quiero un color. Se lo puedo poner rojo. Acá me va a decir que si quiero un color de fondo, se lo pongo amarillo. Y ahí voy empezando a construir sombreados. Vámonos a uno mucho más grande, que era este, donde le voy a decir, lo quiero a 50 con un color de fondo rojo. O como ya, por ejemplo, ayer estaba haciendo mercado, que yo voy a hacer mercado a las 3 de la mañana, para no encontrar gente, le doy clic y estaba en el éxito y resulta que el éxito ya estaba lleno de cosas navideñas. Así que pongámoslo en modo navideño, verde con rojo, parece envoltura de regalo, ¿sí o no? Parece, está bien bonito. Ahí está, estamos en espíritu navideño. Estamos a octubre, empezamos octubre, pero ya voy a diciembre. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Cómo desarrollar y cómo trabajar sombreados y degradados. ¿Listo? Ahora, el de degradado funciona muy parecido. Seleccionamos el punto y hacemos la escogencia de nuestros colores para el degradado. Ese es más ornamental, ese es más... no le he encontrado un uso bien interesante. Ya ustedes le encontrarán un uso que es muy parecido al de sombreados.
pero vámonos con una mucho más pertinente, con la de contornos. ¿Cómo funciona eso? Designe puntos. Vamos de dónde crear contornos. Listo, ok, perfecto. Le voy a dar a aceptar. Ahora selecciono espacios internos donde quiero hacer contornos. Quiero, por ejemplo, esos 5 puntos, enter. Y si ven que se ven un poquitico más gruesos, porque ahora son polilíneas totalmente definidas. A diferencia del anterior, que eran elementos por separado, ahora este elemento de acá es una polilínea totalmente definida. Por ejemplo, quiero el contorno de este pentágono que vemos acá. Entonces le doy contorno, le doy a aceptar y selecciono entre líneas. Enter. Y tengo mi pentágono ahí totalmente definido. Entonces, si tengo el elemento y tengo un poco de líneas que están desarrollando, que están construyendo el elemento, le puedo dar contorno, aceptar y empiezo a seleccionar lo que quiero trabajar. Por ejemplo, tengo este y tengo este. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Profe, en caso de que, digamos, vayamos a emplear el triángulo y nos haya quedado abierto para poderle hacer el sombreado, ¿hay manera de editarlo o toca necesariamente borrarlo y volverlo a hacer? Tienen el triángulo y le quedó abierto, ¿cierto? Sí. Entonces usted puede coger, seleccionar el triángulo y por el vértice, por el punto, unirlo. Y listo. No hubo ningún problema. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Ok. Entonces, con estas primeras herramientas de dibujo, construyan algo a su discreción. Ya saben ponerle medidas, así que hagan algo a discreción, pero con medidas. ¿Listo? Preguntas, Laura, que la veo un poco perdida, estresada, jalándose los pelos, alterada. ¿Está todo bien? Profe, lo que pasa es que ayer yo intenté instalar el AutoCAD y lo descargué a 32 bits, pero cuando lo voy a instalar me dice que necesito un instalador de 64 bits. Entonces no lo he podido instalar. Ah, bueno, pero de todas maneras ahí, ahorita voy a colgar las grabaciones para que Laura haga retroalimentación y le pueda cacharear cuando pueda hacerlo. Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de otro compañero? ¿No? Listo. Entonces, cacharreenle al programa, trabajenlo, hagan figuritas, hagan cosas, hagan bien chévere, para que empiecen a entender las herramientas. Lo que les digo, no lo empiecen a hacer a lo maldita sea, sino háganlo con medidas para poder entender bien la herramienta. ¿Listo? Entonces, trabajenle, ahorita me muestran qué estuvieron haciendo. Entonces, en ese momento son las 9:14. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a poner en pausa la grabación para que ustedes vayan trabajando, cacharreándole al asunto y a lo que vayan haciendo preguntas. Cuando tengan preguntas, reanudo la grabación y no tener un buen lapso de silencio incómodo en la grabación colgada. ¿Listo? Entonces voy a dar pausa a la grabación y cuando tengan una pregunta me avisan y se les resuelve con la grabación activa. Listo. Entonces, no es el hecho de... es el hecho de entender la herramienta, de cacharrear la herramienta para poder
para poderla trabajar, porque si se bloquean si no le encuentran el tiro, se bloquean y le cogen rabia a la herramienta. Por eso pregunten si están enredados con alguna cosa. Porque ahorita están haciendo un trabajo general muy sencillo, pero ya los trabajos de más adelante sí se les va a empezar a complicar la cosa. ¿Todavía no tienen preguntas? Ok. Cuéntenme. ¿Puedo compartir pantalla, profe? Sí, pero ya a ver si, si lo tengo bloqueado o no. Ya, listo, ahora sí puede compartir. Listo, profe. Lo que pasa es que estoy intentando hacer, digamos que una casa, ¿no? Entonces digo que inicia desde acá, el rectángulo. Y acá me voy a cotas, pues para las medidas. Ajá, Y ahí se supone que el valor predeterminado son metros, ¿cierto? sí. Pero coloco 40 y digamos que 20. Y me sale ¿por qué tan pequeño, profe? Dele Enter o clic. Dele clic. Dele clic ahí. Listo. Ahora dele a la herramienta de acercarse. Botón central del mouse 2 veces seguidas. Dele clic 2 veces seguidas. Listo. Ya está configurado para las medidas que son. Ya empieza a trabajarlo. ¿Por qué O le sea, aparece tan sí. pequeño? Porque cuando usted empieza el programa, le aparece para unas dimensiones bastante grandes. Pero entonces ya ahí lo que está haciendo es empezar a poner un dibujo con medidas. ¿Listo? Listo, listo, profe. Profe, ¿puedo compartir pantalla? También. Vale. ¿Y va a compartir pantalla, Juan Pablo? Juan Pablo. Sí, profe, un momentico, que es que se me trabó. Ya. Profe, yo estoy haciendo un castillo, sino que pues hay unos pedacitos que ¿qué? No se alinean. Entonces querías como podría alinear, por ejemplo, estos pedacitos de acá. Tendría que eliminar otra vez toda la línea. Esa línea está torcida, porque le quedó torcida. Acuérdese que para que no le queden torcidas, puede activar la herramienta, la opción del F8, que es el que ve abajo donde dice modelo, al lado derecho. Vaya abajo Sí. donde... Ahí, la tercera. La tercera, esa, la siguiente, la siguiente. Esa. No, devuélvase. Era la tercera, ya se fue como a la 20ª. Váyase a la tercera. Después de modelo, la tercera. Esa. Esta. Sí. Y ahí le va a Ah, hacer ok. líneas totalmente rectas, totalmente ortogonales.
Ah, ok. ¿Listo? Ya con Listo. eso. Listo, gracias. Que Listo, no, profe, le puede- gracias. que no le terminen quedando torcidas. Y no se le olvide también hacer las líneas, dependiendo cómo las quiera. Si las quiere unificadas, hacerlas con polilínea o hacer directamente los rectángulos, como los hizo Ética el compañero. ¿Listo? Listo, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yelixa, Laura. Estamos bien, listo, perfecto. Entonces, ya con esto demos por finalizada la sesión de hoy. Voy a disponerme ahora en un rato a subirles los videos para que puedan hacer retroalimentación de los conocimientos. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Nos estamos hablando. Hasta luego. Hasta luego, profe.